¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy no nos encontramos por esta reunión que tenía, pero quería compartirles eh, esta serie de viñetas eh, acerca de las tradiciones en la formación docente, el texto de Davini que les compartí. Y antes de entrar en el texto propiamente dicho, me pareció interesante poder charlar un poquito acerca de lo que es el discurso. Eh, en el texto, acá lo vemos a Borges, en el texto de Las palabras y las cosas, dice Borges, que hay cierta enciclopedia china donde está escrito que los animales se dividen en eh, pertenecientes al emperador, embalsamados, amaestrados, lechones, sirenas, fabulosos, perros sueltos, H incluidos en esta clasificación, y que se agitan como locos, J innumerables, K dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, etcétera, que acaban de romper el jarrón, que de lejos parecen moscas. Eh, en el asombro de esta taxonomía, lo que de golpe parece que nos quieren mostrar es el encanto exótico del límite de nuestro pensamiento, es decir, de la imposibilidad de pensar esto, y la maravillosa fantasía, encanto, atracción que ejercen las palabras y cómo esas palabras pueden también transformarse en un discurso. Y en esto, cuando hablamos de discurso, hablamos un poquito de Foucault. Foucault hace referencia a que el discurso es cualquier cosa escrita o dicha comunicada mediante signos, eh, que genera poder, que modifican en muchos casos la estructura de la sociedad. Esto lo dicen en el discurso sobre la locura, acerca del análisis del trabajo de los psicólogos y los psiquiatras. Las relaciones de poder que se generan a través de este discurso, en el caso del docente alumno, es lo que nos llama la atención en la escuela. eh, las relaciones de poder generan más poder. El poder fluye, el poder está en todos lados, el poder está en los alumnos, pero también está en los docentes, está en los directores, el poder está en la jerarquía, en la superioridad, de la supervisión que está por fuera de las escuelas, que no está en la presencialidad del cotidiano escolar y sin embargo tiene poder sobre ellas. El poder está en todos lados. Por eso, y como se despliega en muchos casos, por ejemplo, a través del discurso, me pareció interesante por lo menos plantearlo o hacer un adelanto antes de avanzar con otras cuestiones. En definitiva, hemos estado charlando en muchos casos sobre el poder. El poder en el discurso no está solamente en palabras. Fíjense esta imagen acá, eh, los discursos portan formas de sujeción y esa forma de sujeción en muchos casos tienen que ver, por ejemplo, con la sociedad de consumo. Podemos imaginarnos de la avenida Corrientes plagada de carteles luminosos cuando hay presencialidad, ¿no? Hoy está muerta. Pero es bueno recordar lo que la sociedad de consumo sigue estando y sigue realizando discursos, emitiendo discursos que generan poder. Y en todo esto de torno del poder y en retorno a las instituciones, hay dos conceptos que son interesantes también que trabaja Foucault. Uno es el de gobernabilidad, que más o menos tenemos conocido, esto de la capacidad de un gobierno para ser obedecido. Este gran debate que ahora, por ejemplo, se genera con el comienzo de la nueva extra cuarentena, eh, la gobernabilidad del gobierno, del ejecutivo, cómo andará. Sí, eso es una cosa. Y por otro lado, el otro concepto es el de gubernamentalidad. Es decir, a ver qué tácticas, qué estrategias utiliza un gobierno para mantener esa obediencia, para mantener ese poder en su discurso. Eh, la gubernamentalidad son las tácticas de gobierno que permiten definir lo que corresponde y lo que no corresponde. Es decir, a ver, corresponde que estés en casa. Sí, es tan fácil, solamente con el discurso alcanzará. Evidentemente están por detrás los aparatos ideológicos del Estado.
los poderes de coerción y coacción con los que cuenta el Estado y que están al servicio del gobierno y del oficialismo, ¿no? La gubernamentalidad es ese conjunto constituido por las instituciones, procedimientos, análisis, reflexiones, los cálculos, las tácticas que permiten ejercer esa forma tan específica y compleja de poder que tiene por blanco la población, con mayor autonomía de saber la economía política y por instrumento técnico los dispositivos de seguridad. ¿Sí? Esto de cómo piensan las estrategias del gobierno para mantener ese poder que tienen. A eso hace referencia básicamente la gubernamentalidad. Y se compone de dos herramientas básicas. Una es la racionalidad política, son los campos discursivos, el discurso de configuración cambiante en cuyo marco se produce una conceptualización del ejercicio del poder. Y después las tecnologías de gobierno, son mecanismos prácticos, reales, locales, los aparatos ideológicos del Estado que hablábamos antes. La racionalidad política neoliberal, ¿sí? A ver, dentro de la gubernamentalidad tenemos dos herramientas, dos estrategias. Pero hay una caracterización particular que se hace en muchos casos respecto de la racionalidad política de la ideología neoliberal. Generalmente pone en cuestionamiento la centralidad del Estado. Es decir, esto por ahí es más fuerte si recopilamos o buscamos documentos y discursos de la década del 90, es decir, a ver, esto de la propuesta de la descentralización. En realidad se supo muy rápidamente que cuando se pedía descentralizar, en realidad se descentralizaban los gastos, pero no se descentralizaba el poder. En el 92 hay una ley que después veremos que es más terrible que la Ley Federal de Educación, en la que se descentralizan las instituciones escolares, las unidades académicas escolares de la nación en aquel momento hacia las provincias. Y descentralización implicó que se tenían que hacer cargo las provincias, es decir, el Nacional de San Miguel pasa a ser una escuela que depende de la provincia y esta dependencia implica el mantenimiento. Pero no llegaron los fondos para ese mantenimiento. Entonces el poder sigue concentrado en un lugar. Era una forma de librarse de tal vez quien pueda, que el liberalismo, neoliberalismo nos tiene muy acostumbrados. Y después la visión tecnocrática junto con la lógica del mercado. Esto de, en otros casos, las privatizaciones, es decir, esto de achicar el Estado para agrandar la nación y que por el goteo de la copa más alta, más llena, iba a llegar a las clases menos privilegiadas. Bueno, eso no fue así. Pero es interesante poder tener en cuenta que hay una racionalidad dentro de la visión neoliberal. Y si avanzamos un poquito más hacia lo que tiene que ver con nuestra área, con nuestra materia, ahí nos aparece un gran discurso que genera poder, pero también que debe mediar para, digamos, asegurarse de distribuir el capital cultural con el que cuenta nuestra nación a todos y a todas. Y entonces ahí tenemos algo que conocemos como currículum. Ustedes saben que la palabra currículum viene del latín, que hace referencia a la carrera. El currículum originalmente eran las carreras cuadreras de caballos que se realizaban en los circos romanos. Por ahí si tuvieron la oportunidad de ver o la vieja o la nueva Ben-Hur, ahí se ve cómo corren alrededor del circo romano, la película, la parte de mayor acción que tiene, ¿no? Y de crueldad también. Pero, ¿por qué currículum? En un momento, un monje en la Edad Media necesitó nombrar a ese proceso que se realizaba, a la carrera que se realizaba dentro de las universidades, y entonces dijo el currículum, la carrera. Y se fue naturalizando de tal manera que hoy se identifica currículum no con las carreras cuadreras, sino con el desarrollo de un programa o de una carrera dentro de una facultad o de una universidad. Y también el diseño curricular que debe enseñarse, porque es prescriptivo en todas las escuelas. Siempre, históricamente en nuestro país, ese currículum estuvo centralizado al modo francés. No tenemos la historia anglosajona en la que está realmente descentralizado y con mucha autonomía institucional
para decidir qué es lo que se enseña. Acá está todo centralizado en la provincia, incluso hasta hay diseños, adecuaciones del diseño curricular provincial a las jurisdicciones. Por ejemplo, la región novena a la que pertenecemos en el instituto tiene una adecuación jurisdiccional. Entonces está más bien centralizado. Y bueno, este currículum tiene una historia que está enmarcada por leyes de educación, que, bueno, tienen mucho que ver con nuestra materia, ¿no? Política institucional. La más antigua y la que tuvo más años de vigencia fue la ley 1420, una de las primeras en Latinoamérica, en 1864, que establecía la educación común, gratuita, laica y obligatoria, es decir, con penas de cárcel para los padres que no enviaran a sus hijos a la escuela. Fue una herramienta fundamental para la alfabetización de finales del siglo y comienzo del siglo XIX. Eh, esta ley estaba en consonancia con el artículo 5 de la Constitución Nacional, que dice que las provincias dictarán la instrucción general para sí mismas. Entonces, esta ley en realidad era provincial, pero servía para todo el país. Había un poco de... no estaban bien marcados los límites, pero sí la intención de la ley, que era conseguir, es decir, el Estado que se ponía en docente y quería educar a todos y a todas. Eh, pero claro, esto generaba una cuestión, digamos, había provincias que por cuestiones económicas no llegaban a construir y a dictar para sí mismas la creación de escuelas y la atención a toda la población. Entonces surge y como el artículo 5 dice que cada provincia se tiene que hacer cargo de su sistema educativo, la nación no tiene ninguna obligación de acompañar ese proceso, de apoyarlo, de crear escuelas en las provincias. Pero en 1905, una ley, la ley Laínez, genera que ante situaciones de emergencia educativa y de emergencia económica, la nación podía elaborar, podía construir, podía ayudar y hacer escuelas en las provincias. Es así que, bueno, ahí surgen escuelas como el Nacional de San Miguel, es producto de esta ley Laínez, en la que la nación toma partido, crea escuelas dentro del ámbito de las provincias. Y en la provincia de Buenos Aires era muy común que el normal nacional era, dependía, estaba subsidiado, se mantenía por dinero que venía de nación. Un momento en el que había un profesorado de magisterio en el nacional y había un profesorado de magisterio en lo que hoy es el Instituto 42. El nacional dependía de Nación y el provincial, la 8, aquella escuela 8, dependía de la provincia de Buenos Aires, con currículum diferentes, que no eran los mismos. Eh, Después, en el 93, luego del proceso de descentralización de las escuelas, va a sancionarse la que se conoce como la Ley Federal de Educación. Eh, y, digamos, con la ley federal se pone fin a el apoyo y la existencia de escuelas dependientes de Nación en el ámbito de las provincias. Entonces, el Nacional de San Miguel pasa a ser parte del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Y luego, bueno, ya en el 2006, ya en este siglo, a través de un proceso de participación, si se quiere simbólica, pero de participación al fin, se llega sobre tablas en diciembre del 2006 a la Ley de Educación Nacional, que todavía está en vigencia a nivel nacional. En la provincia saben ustedes que tenemos otra ley que es coherente con la Ley de Educación Nacional. Bien, bueno, ya no quiero aburrirlos más, vamos directamente a la cuestión del texto, aunque por lo general cuando es en vivo y en directo con presencialidad, esta preguntita la dejamos para el final, a ver si leímos todos los textos. Sí, cuando hablamos de tradiciones, Davini habla de las tradiciones en la formación docente, pero ¿qué quiere decir con tradiciones? Bueno, por ahí
la comparación con el ámbito informático es interesante. Es decir, cuando queremos cambiarle la pantalla, los colores, los accesos, las aplicaciones, incluso al celular, eh, ¿qué hacemos? Y vamos a la tuerquita que lo que viene a decir es cambiemos la configuración. Y cambiar la configuración es cambiar la perspectiva, embellecerlo, darle nuestro toque personal, agregar aplicaciones que necesitamos. Es decir, una configuración es mucho más que eh, cambiar el color de una pantalla. Entonces, cuando hablamos de tradiciones, Davini dice que son configuraciones de pensamiento y de acción. O sea, todo esto que del ejemplo ocurre en el pensar de los futuros docentes y de los docentes que estamos en actividad aún. Es decir, ese pensamiento y esa acción, esa configuración se ha ido construyendo de manera histórica, nacional, provincial, y en la historia, en la trayectoria personal de cada docente. No solamente como docente, sino como alumnos, en su biografía escolar, ya vamos configurando ese pensamiento y esa forma de actuar en el rol de enseñante. Entonces, las configuraciones son, las tradiciones son esas configuraciones, pensamiento, acción, construidas históricamente que se mantienen en el tiempo, en cuanto están institucionalizadas, incorporadas a las prácticas y a la conciencia de los sujetos. Entonces, están naturalizadas. Hay instituciones que funcionan así. Esto lo charlábamos en alguna de las clases, que alguien decía, pero ¿y por qué la evaluación es así? ¿Por qué siempre si vamos al examen nunca me puedo sacar un 8? Siempre es 4. ¿Por qué? Y bueno, desde el otro lado de lo de, ¿y por qué es así? En un examen es así. ¿Y por qué es así? Porque hay configuraciones de pensamiento que están históricamente naturalizadas, que están anquilosadas, que se han quedado entre nosotros, bueno, que permanecen, que tienen cierta permanencia bastante duradera y que tienen orígenes históricos muy fuertes que después Davini va describiendo. Davini va describiendo, por ejemplo, más allá del momento histórico que les dio origen, sobreviven en las organizaciones, en el currículum, en las prácticas, orientando las acciones. Esto es interesantísimo, cómo están sin estar estando, pero siguen incidiendo, siguen funcionando. La vida también diferencia las tradiciones de las tendencias. Las tendencias no han llegado a consolidarse, circulan a nivel discurso, que es lo que a veces pasa. Es decir, ustedes, y hasta quizás si me hicieron análisis yo mismo también lo podría corroborar, es que muchas veces el discurso docente es muy progre hasta que llega el momento de poner la nota. O sea, bueno, es bastante complicado pensarlo. Es decir, casi una forma de hegemonía, el hábitus eh, eh, son las configuraciones, son las tradiciones en la formación docente. Eh, Básicamente en las tendencias que nombra Davin tenemos a la pedagogía crítica y a la hermenéutica participativa, pero que aún no llegan a convertirse en tradiciones, no tienen esa fuerza. Aún siguen siendo de manera ecléctica, siguen estando presentes en el accionar docente, en la educación, la que ella va citando. ¿Por qué nos interesa pensar esto? Y bueno, es muy interesante porque nos ayuda a comprender en dónde estamos parados. ¿Dónde estamos parados? ¿Para qué? Para comprender nuestras propias trayectorias. Y acá vuelvo a algo que voy a proponerles después, que tiene que ver con su propia biografía, con su propia trayectoria escolar. Yo creo que en la resolución de todas estas cuestiones y contenidos del currículum, esta carrera en la que tenemos que recorrer en esta área que es política institucional y perspectiva y las perspectivas, eh, es interesantísimo poder ver quién soy eh, a la luz de estas configuraciones, qué debo hacer, poder decidir cuál es el sentido que tiene esta decisión que voy a tomar. Y después, bueno, cita las tradiciones más fuertes, ahí está la tradición normalizadora o disciplinadora, la del buen maestro, que es la
típica maestra normal nacional, la seño por excelencia, y muy fuerte en el área en primaria, eh, que tiende a buscar la homogeneización de la población. Es decir, las maestras de esta tradición particularmente se sentían como misioneras laicas, que combatían la ignorancia, que llevaban un mensaje de este Estado docente, este Estado educador, que había que formar ciudadanos, eh, que esta organización de las escuelas eh, necesitaba, se necesitaba básicamente para consolidar las naciones modernas. Es decir, había que enseñarle a muchas de esas familias y a muchos de esos niños que eran argentinos y lo que implicaba. Implicaba este símbolo, este arquetipo, esta persona, este lenguaje, esta forma que venía estandarizada para todos igual. Eh, Ese estado educador, es decir, la empresa educativa era el disciplinamiento de la conducta, buscando la homogenización ideológica. Es decir, por eso es normalizadora. La tradición normalizadora de normar, de disciplinar. En el sentido de Foucault sería el disciplinamiento de los cuerpos dóciles. Se insiste en el docente como difusor de cultura, la cultura definida como inculcación de formas de comportamiento y conocimientos básicos, normas universales, valores, está muy influida también por el higienismo. Eh, Piensen que en sus orígenes esta escuela la encontramos allá en los comienzos del sistema educativo moderno, con aquellas 23 docentes norteamericanas que Sarmiento trae al Instituto Superior Normal de Paraná, de dónde va a empezar a formar ese ejército de docentes que veíamos con Pinot para poder competir y también anular a los clérigos, que eran los que en general dictaban clases en el nivel primario en nuestro país. Así que una tradición muy ligada a sus orígenes. Es interesante poder pensar qué filosofía acompañaba esto, y ahí tenemos a la filosofía positivista, es decir, aliado de las nociones de orden y de progreso, al espiritualismo pedagógico en el ámbito de la pedagogía, es decir, reforzando los rasgos de esta normalización, de este disciplinamiento. El docente tiene un perfil normalizador y moralizador, y es muy fuerte, por ahí lo veíamos en el texto de Pinot, cómo llegaron a haber circulares en las que se prohibía, por ejemplo, que la docente subiera al carruaje que no fuera el de su marido, a otro carruaje que no fuera el de su marido, es decir, como que la función pública implicaba la moralización y la regularización de la cuestión moral y personal de la docente, a riesgo de perder su cargo. Así que esto era bastante fuerte. Una actitud de entrega y sacrificio, sobre todo aplicado a las mujeres, porque en general esta tradición normalizadora viene con los dichos de la segunda casa. Entonces si es la segunda casa, el segundo hogar, la seño es la mamá, la segunda mamá. Esto era muy fuerte, apelando sobre todo a que la mayor cantidad de la población docente de este nivel y de esta tradición era femenina. Por supuesto que Sarmiento lo pensó en el sentido de que, bueno, eh, suena feo, pero las docentes, las mujeres, eran mucho más baratas que pagarle, que el Estado le pagara a un varón. Que la docente con ese sueldito acompañaba a su marido, pero no era la única entrada, era una entrada más, no era el salario principal. Eh, También tienen utopías estas tradiciones. La tradición normalizadora buscaba fundamentalmente el progreso de estas grandes mayorías, eh, una cuestión de compromiso y de entrega muy fuerte, el carácter civilizador del que ya hablamos, inculcando la dimensión ideológica en un universo cultural que se imponía como único y legítimo. Es decir, el currículum era uniforme, monocultural, igual para todos. No había, no había ni siquiera el concepto de diversidad. Esta concepción normalizadora atraviesa la lógica de la formación y del trabajo docente. Está muy presente.
en muchas acciones que los docentes llevamos adelante. El discurso era prescriptivo, lo que el docente debe ser como modelo, como ejemplo, esto ya estábamos hablando. No hay cuestionamiento de enfoques, de intereses, de paradigmas. Se consolida una escuela con toda esta carga tan fuerte durante muchos años. Va a tener que ser necesario que, sobre todo, el ámbito universitario superior y en cierta medida después el nivel secundario, para que aparezca una segunda tradición que es la académica, donde lo esencial tiene que ver con los contenidos, que el docente sepa, el saber, el contenido, el conocimiento. En el otro, en la normalizadora, estaba puesto más en el disciplinamiento, en el ejemplo, en el modelo, en la entrega, en el compromiso. Acá lo importante es que el docente sepa, que tenga, es el centro del saber, eh, lo cual trae ciertas desventajas, como por ejemplo la formación pedagógica. Es decir, en general, sobre todo en el ámbito universitario, suele pasar a veces que los docentes que son egresados de una universidad, por lo general tienen una formación pedagógica mucho más débil que la carga académica, que la carga de conocimiento. Esta tradición académica es producto de la racionalidad positivista, sostiene una desvalorización del conocimiento pedagógico y la creencia en la neutralidad de la ciencia. Después viene la tradición eficientista, está muy teñida de lo tecnológico, tecnocrático y hasta del conductismo. En la década del 60 se acuñó esta tradición al amparo de la ideología desarrollista que postula la necesidad de llegar a la sociedad industrial moderna, superando el estado de su subdesarrollo, vinculando a la educación explícitamente a la economía. Es decir, la famosa frase de que la educación es la locomotora que traccionará el desarrollo. Lo cual es bastante incierto. Es cierto que sin educación no puede haber inserción laboral, pero no es cierto que la educación sea la condición para que haya inserción laboral y progreso. Las políticas de perfeccionamiento docente se centraron en bajar a la escuela paquetes o documentos instructivos preparados por especialistas que los docentes debían ejecutar. Hay una imagen que tendría que haberla buscado un poquito más, de Tonucci, en la que se ve al maestro en una maquinaria de la cual salen alumnos ya recibidos y el docente tiene que apretar un botón según las instrucciones que le dan desde más afuera, desde más allá, desde la jerarquía del sistema educativo. Durante este periodo se consolidó la separación entre concepto y ejecución de la enseñanza por un lado y el sistema de control burocrático sobre la escuela por otro. Eh, bien, por ahí para profundizar, sería muy interesante que ustedes pudieran identificar en las tradiciones y en la lectura que ustedes hicieron a través de un cuadrito doble entrada o con estas categorías, cuál es la matriz ideológica de las tradiciones, qué influencias reciben, eh, cuál es el origen o el momento más o menos histórico en el que surgen, eh, dónde están presentes en la actualidad, poder indagar, poder buscar evidencias de esa presencia y las características, los rasgos que tiene el docente, el perfil docente de cada una de ellas. Así que eso podría ser una tarea bien interesante para dar una vuelta más a la lectura. Vuelvo ahí a citar las tendencias, que son bastante interesantes también, y bueno, no los aburro más y los dejo con esta tareita pequeña de volver a leer, de releer las tradiciones en la formación docente. Nos estamos viendo.